¿Y por qué Mateo nos manda, si usted se pone a leer la genealogía, es un relato de toda la historia del pueblo de Israel del Antiguo Testamento? Que los que hemos estado en la clase de escuela dominical, vuelvo y repito, esto es un comercial no pago, es la oportunidad de ir periodo a periodo, desde Génesis hasta Malaquías, en el caso del Antiguo Testamento, de ver cómo el ser humano ha tratado y Dios le ha dado la oportunidad de poder tener una relación perfecta con Dios y no lo logró y no lo va a lograr, sino solo por medio de Jesucristo. No hay otro camino, es la única manera que usted y yo tenemos, porque lo intentaron con la ley y no se pudo. Pueden llevar a muchas personas al Secot en El Salvador, pero no pueden hacer que esas personas se vuelvan buenas y que amen y que perdonen y que respeten. Pueden hacerle lo que sea, pero no pueden lograr eso. Eso solo lo puede lograr Dios. Así que la ley está puesta para saber que somos pecadores, pero no para llevarnos a Dios. ¿Quién de aquí puede cumplirla al 100% la ley? Que levante la mano y le ponemos una velita de una vez. Lo intentaron con jueces, no pudieron. Con reyes, no pudieron. Con profetas, no pudieron. A veces decimos, Señor, mándame una señal para que mostrarme si este hombre o esta mujer no me conviene. Y está la Biblia abriéndole los ojos así, y usted pidiendo más señal. Entonces, como nada de eso sirvió, vino Cristo. La gente dice, si Dios es tan bueno, ¿por qué nos tiene aquí solos? No, es que Él no nos dejó solos, Él ya vino. ¿Y qué hicimos con Él? Lo crucificamos. Pero, siguiendo con el relato, hay algo interesante en esta genealogía. Y es que en la genealogía judía no aparecían nombres de mujeres, perdón con las damas aquí presentes, pero a las mujeres ni siquiera se les contaba. ¿Recuerdan el milagro de los peces y los panes? Solo contaban a los hombres, sin saber cuántas mujeres y niños habían. Pero Mateo incluyó a 4 mujeres, y eso no fue por casualidad. Amén. Y fueron mujeres de una no muy buena reputación. ¿Cuáles son ellas? No tenemos mucho tiempo para hablar muchas cosas, pero voy a mencionar. La primera que aparece es Tamar. Si usted no sabe quién fue Tamar, en su casa puede agarrar Génesis capítulo 38 y leer la historia de Tamar. Pero en palabras simples, Tamar fue una mujer que se hizo pasar como una prostituta, como una ramera, en algunas versiones, para acostarse con su suegro. ¡Qué horrible suena eso! Llamado Judá. Para poder tener descendencia. Aquí suena chisme, porque estoy contándole solo el resumen, pero léase la historia, ¿sí? ¿Por qué ella hizo eso? Eso les queda de tarea. ¿Y Judá quién fue? Fue el hermano de José. Este Judá era tan bello que vendió a su hermano como esclavo, ¿no? Así que tampoco es que los hombres de la genealogía eran que muy así, muy para sacar pecho, no. También cometieron sus embarradas. Pero Tamar aparece allí. O sea, Jesús, su genealogía, muestra a una mujer que pecó, pero la fidelidad de Dios prevaleció aún por encima de eso. Y eso se llama gracia. También hay otro personaje que es Rahab, que esa es más conocida, ¿no? Esa la encontramos en Josué 2. Tienen mucha tarea para hoy. Ella fue la que hospedó a 2 espías. Cuando ellos iban a conquistar, Josué iba a conquistar la tierra de Jericó. Y ella hospedó a 2 hombres o 2 espías y logró protegerle su vida. Y ellos le prometieron a ella que si ella guardaba el silencio y los cuidaba, ellos cuando vinieran a derrotar Jericó, ella iba
a vivir con toda su familia. Y es interesante un detalle, cuando ella baja a los hombres por su balcón para poder escapar, lo hacen con una cuerda roja, que nos recuerda la sangre de Cristo. Entonces, ¿cómo usted y yo podemos ser parte del pueblo de Dios? ¿Por nuestro pedigrí, como las mascotas, o por la fe en Cristo Jesús? Porque Rahab era una mujer que algunos llaman de la vida alegre, pero no es una vida alegre. Otros dicen de la vida fácil, pero no es una vida fácil. Pero aún así estaba incluida en la genealogía de Jesús. Y aparece una tercera mujer, Ruth. No Ana Ruth. Ese Pancho, ya lo vi. Ruth era una moabita. Y ella fue una viuda pobre que eligió a Dios y a su pueblo, es decir, era una moabita, era alguien incrédulo, pero vea, decidió irse con su suegra, cosa que nunca se ve. O sea que era buena, ¿verdad? Pero, ¿qué fue clave en la vida de Ruth? Que fue una mujer leal. Le dijo a la suegra, no importa donde usted vaya, yo voy a ir con usted. Dice que se agarró y se aferró a ella. Esas son las clases de nueras que necesitamos. Y Ruth, siendo una mujer que no era del pueblo de Dios, Dios la incluyó, porque ella se casó ¿con quién? Con el famoso Boaz. ¿Y qué fue? Y Boaz luego tuvo un hijo llamado. Ahí está la genealogía donde lo estamos leyendo. Versículo 5. Salmón fue padre de Boaz, y Boaz cuya madre fue Rahab, y Boaz fue padre de Obed, cuya madre fue Ruth, y Obed fue el padre de Isaí. ¿Y quién fue Isaí? ¿El papá de quién? De David. O sea que Ruth era como la tatarabuela de David. Y la última mujer que aparece en esta lista escandalosa, que es digna de ser tendencia en TikTok, ¿sí? Aparece, dice la mayoría de versiones, la Nabla no lo dice así, pero la mayoría de versiones dice la que fue mujer de Urías. Ni siquiera dice el nombre. Y aquí ya los chismosos bíblicos ya saben de quién hablamos. Es broma, no se lo tomen en serio. Se llama Betsabé. Aquella mujer que una tarde de verano decidió bañarse ahí, parece que a la intemperie, o a donde estaba bañándose, sabía que, no se sabe si sabía, pero el caso es que ahí entre los dos tuvieron la culpa de la infidelidad. Ella se bañó, David le echó ojo, y luego supo quién era su esposo, que era Urías, lo mandó a la guerra para que y él quedarse con su mujer. O sea que las infidelidades que hoy en día vemos no son nuevas, no son de las generaciones modernas, ni de Jennifer López y Ben Affleck, ni de Brad Pitt, ni de Shakira. No, eso es de hace mucho tiempo. ¿Y qué pasó? David mandó a matar, literalmente no, pero sí lo mandó para que lo mataran, y tuvo para ser esposa a Betsabé. Y entre ellos dos tuvieron un primer hijo, que como castigo a su pecado, él murió. Pero después nació otro hijo, llamado ¿cómo? Salomón. Y Dios pone a Betsabé, la pecadora, la que le dio de qué hablar al pueblo, y ¡pum!, la pone en la genealogía del Salvador, del Mesías y de Abraham. ¿Eso no es escandaloso? Escuchen bien, ni el pecado más oscuro puede frustrar el plan redentor de Dios. ¿Y saben qué es lo más interesante? Que en esta genealogía hay espacio para ustedes y para mí.
a pesar de nuestro pecado. Amén. Porque no venimos aquí hoy en la tarde a hablar solo de las mujeres, porque esto no es de género. El pecado es tanto para las mujeres como para los hombres. Y la infidelidad viene de las mujeres y viene de los hombres. Vinimos a hablar de redención. Cada uno de ustedes, así como yo, tenemos un pasado, pero eso no nos saca del plan de salvación de Dios. Porque por medio de Cristo, Él nos vuelve y nos trae, nos limpia, nos perdona. Amén. Así que tu pasado no es una razón para no seguir a Cristo. Porque sin importar lo que hayas hecho, Dios está dispuesto, y de hecho murió por ti y por mí con un precio muy alto. Está dispuesto a amarte hasta el final. Eso es la gracia. Que Dios agarra a una persona y le dice, sé quién eres, sé cómo estás, pero yo te perdono. Eso es misericordia. Ya nos perdonó y eso ya es muchísimo. Pero aparte dice, ahora quiero que vengas, seas mi hijo, mi hija. Quiero amarte, perdonarte, acompañarte todos los días de tu vida, darte el Espíritu Santo, darte dones y talentos. Quiero estar contigo siempre. Y te quiero hacer parte de la genealogía de mi plan redentor. Amén. Ese es Dios. Y esa es la gracia escandalosa. No importa tu pasado ni mi pasado. Entonces, en esta genealogía, Jesús es el Rey prometido, que viene para su pueblo que no es perfecto, sino que necesita de su gracia. Escuchen, la familia de Jesús está llena de extranjeros, pecadores, marginados, porque Él viene por personas reales y con problemas como tú y como yo. Como por ahí dicen, destartalados, como ustedes y como yo. Amén. ¿Significa esto que debemos vivir en el libertinaje y en el pecado? No. Significa esto que Dios te ama a pesar de lo que eres, pero su obra redentora te va a transformar en la mejor versión de lo que puedes ser. Amén. Y para terminar, leemos los últimos versículos, lo pueden hacer desde ahí, desde sus puestos, del versículo 18 al 24. El nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María comprometida para casarse con José, antes que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces, José su marido, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor diciéndole: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta diciendo: miren, la virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó a María como su mujer y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Imagínense el chisme del momento en el pueblo. Llega un WhatsApp. ¡Pum! Oye, María dice que es del Espíritu Santo. Esa no se la cree nadie. ¿Cuál era la situación legal de María y José? Eran desposados. Aquí, con el respeto de los jóvenes, hoy en día existe la palabra novio o novia, que significa que usted no vio. Usted se casa y usted no ve. Usted no ve con quién se está metiendo. O en inglés es girlfriend o boyfriend. Ya voy mejorando. Pero en la época de Jesús no existía eso de novios o novia. Eran desposados, prometidos. Tenían un documento legal.
Lo único que faltaba era que recibieran la bendición de Dios y consumir, no les voy a dar más porque ya saben a qué se refiere, su unión. Así que José y María tenían un compromiso muy serio. No es como hoy que vamos de novios a vivir un añito a ver si funciona. Sí, hoy en día los jóvenes hacíamos a ver un añito a ver si funciona. En Colombia se llama unión libre, ¿sí? Ellos estaban comprometidos, aunque cada uno estaba en sus casas. O sea que eso no lo iba a destruir nadie. Y piensen en José, que se da cuenta que su esposa está embarazada. O sea que si el Espíritu Santo no engendró a María, ella había cometido adulterio. Y en Deuteronomio dice, en 22, que la consecuencia era que muriera apedreada a las afueras de la ciudad. Pero José era un hombre ¿qué? Justo, dice la Biblia. Y fue tan compasivo que dijo, él pensó que ella le había engañado, pero no quiso denunciarla, sino que se iba a ir en secreto o en silencio. Pero, ¿qué ocurrió en este momento? Hubo una intervención de Dios. ¿Cómo fue esa intervención? A través de un sueño. Dios interviene en el sueño no cuando José tenía todo claro, sino en medio de la confusión y del dolor. Así que si hoy estás viviendo un momento de confusión y dolor, clama al Señor, porque es en ese momento donde el Señor te va a hablar. Y Él le dice, lo que es engendrado es del Espíritu Santo, o del Espíritu Santo es. Y este hombre, Jesús, el Rey definitivo y el Hijo de Abraham, también iba a tener un nombre, Jesús. En esa época muchos se llamaban Jesús. Pero ese nombre tenía un significado, que es en el hebreo Yehoshua, o el similar a Josué, y significa Dios salva. Así que el nombre de Jesús nos da la idea a nosotros de cuál es su propósito. Es que el Señor salva. Porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Él no viene a salvar ni a los romanos, ni a los demócratas, ni a los republicanos. No nos viene a salvar de la migra ni de ICE, sino que Dios viene a salvarnos del pecado, que es lo más importante. Y este hombre José obedece a Dios inmediatamente cuando Él se le revela en un sueño. Asume el escándalo y protege a María. Y le pone a su hijo el nombre que el ángel le había revelado. Así que José se convierte en un modelo de fe, de creer en la palabra de Dios. Por lo tanto, para concluir, Mateo capítulo 1 nos muestra que Dios cumple sus promesas de manera perfecta. Vimos su genealogía. Y segundo, que Él entra a nuestra vida desordenada de manera personal. Agarró a María y la engendró con su propio espíritu, con el Espíritu Santo. Es el mismo espíritu que habita hoy en ustedes y en mí. Amén. No nos embaraza, obviamente, pero sí hace una obra de santificación en nuestra vida. Así que esa historia ya no la puede repetir ninguna mujer. Tu historia, nuestra historia, está en las manos de Dios. Así como Él usó la vida de Tamar, de Rahab, de Betsabé, y usó su pasado difícil, está dispuesto a usar nuestra vida. Aunque pensemos que es un Dios, o más bien pensemos que estamos en un callejón sin salida, perdón. Y Dios trabaja en nuestras crisis como lo hizo con José. Aparentemente esto iba a ser el escándalo y el fracaso de José y su familia, y todos se iban a reír. Pero Dios utilizó esto como el mayor milagro de toda la historia, que hasta hoy en día lo leemos, lo creemos y lo compartimos. Venimos de Navidad, ¿verdad? Y
dice que este hombre iba a ser llamado Jesús, pero también iba a ser llamado Emanuel. ¿Qué significa Emanuel? Dios con nosotros. ¿No se alegran de esa noticia? Que Dios está con ustedes y conmigo. No es un Dios distante, no es un Dios lejano, no tengo que ir a un templo o buscar un sacerdote, sino que Dios está a la vuelta de una oración. Cuando abro mi corazón a Dios, Dios está allí por medio de Jesucristo. Ese es Jesús, Dios hecho hombre y Dios encarnado.